capítulo 6. Gálatas 6. Aleluya. Dicen amén cuando ya lo tengan. Gálatas 6, verso 7, dice así en el nombre de Cristo Jesús: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios mío, gracias te damos una vez más en este día, en este momento, Señor, que vamos a participar de tu santa palabra, Señor. Yo sé que ya hay los corazones que vienen preparados. Esa tierra viene preparada, Señor, para que caiga la semilla y dé fruto al 100%, Padre. Gracias, Dios mío. Bendice a cada hermano, a cada hermana que está aquí presente, como también los que nos visitan. Dios mío, bendícelos, Padre. Y en tus manos pongo mi vida, y desde ya, Señor, creo firmemente que has de estar hablándonos de una manera especial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor. Meditando, como siempre, los que predicamos la palabra, pidiéndole la guianza al Señor. Y le decía: Señor, ¿qué es lo que voy a compartir con tu iglesia? Y estaba siempre uno, yo sé que los hermanos que predican la palabra no me han de dejar mentir, pero siempre uno tiene un debate, porque uno quisiera traer lo que uno quiere, pero el Señor viene y pone algo diferente. Y es a través de experiencias, a través de leer la palabra, a través de vivencias, qué sé yo, de muchas formas, pero siempre con el único propósito de ser de edificación. Y no sin antes de que la palabra siempre haga la obra en uno personalmente. Porque ¿cómo vamos a poder testificar sin que antes la palabra de Dios haga la obra en nuestras vidas? De manera que, meditando y pidiéndole la guianza al Señor, el Señor me guió tocar este tema. Yo sé que hace tiempo lo había traído, pero una vez más el Señor me llevó a esta escritura, y donde nos dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Está hablando de una siembra. Y precisamente hace tiempo también leía pues una historia de un general que construyó un largo puente en las montañas de Escocia, la cual le nombraron el Puente Alto. Era muy conocido por ese nombre, y pues por lo mismo que transitaba tanto transporte pesado como transporte liviano. Y por el transcurso, dice la historia, de 200 años, el puente estuvo abierto al tránsito que atravesaba esa área, y llegó a ser conocido como uno de los puentes más fuertes del país, donde transitaba, le digo, tanto pesado como transporte ligero. Pero el asunto es de que en una de las inspecciones el puente fue declarado inseguro y fue cerrado por el tránsito pesado. Después de unos años, el Puente Alto de Escocia se derrumbó, ¿verdad?, por el barranco, y ese fue su fin. O sea que prácticamente estuvo activo solamente por unos años después de haberlo declarado inseguro. Ahora, tiempo después, los especialistas en puentes analizaron el caso para ver cuál fue la causa de que el puente se haya derrumbado, y lo que descubrieron que sencillo fue que la causa
fue a raíz de una semilla de un árbol llamado abedul, que cayó en el viento ahí en el puente y se incrustó en una de las aberturas del puente, y de ahí surgió una plantita. Ahí cualquiera pudiera decir, bueno, pues una plantita, ¿qué daño puede hacer a un enorme puente que podía el peso de transporte pesado? Pero el asunto es de que todo tuvo un inicio, y como todo tiene un inicio, también todo tiene un fin, entonces un final. Y el asunto aquí es de qué manera inicia. Esa es la parte importante, ¿verdad? Porque el final prácticamente van a ser las consecuencias de lo que se inicia. Entonces todo va a depender cómo quiero ver mi final. Y yo quiero ver mi final adorando y glorificando al Rey de Reyes, hermano. Yo no sé cuántos quieran también finalizar de esa manera, que digamos como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Entonces que digamos, por lo demás me espera la corona de vida. Y ese es nuestro objetivo, nuestra mirada, tener puesta nuestra mirada en el galardón. Amén, hermanos. Pero el asunto aquí que, regresando a la historia una vez más, quizás para los que no la habían escuchado, el asunto es de que aquella semilla que cayó en esa hendidura brotó. Era primeramente una hierbita, aparentemente, después vino a ser una planta. Y el asunto es de que con el correr de los años, esa plantita se convirtió, y le digo, esa plantita cualquier niño podía haberla arrancado o alguna llanta, qué sé yo, pero no sucede. El asunto que no sucedió aquella hazaña de que hubiera aparecido un niño para haberla arrancado. La cuestión es de que como no se arrancó en su debido tiempo, aquella planta se convirtió en un árbol, y fue un tremendo, enorme árbol, al grado que derrumbó el puente de Escocia. Quizás, le digo, muchos se preguntaban, ¿cómo pudo haber llegado ese árbol ahí? ¿Cómo surgió ese árbol? Pues llegó primero la semilla, y todo tuvo su inicio, una semilla, inconsciente o conscientemente fue sembrada, y le decía que como toda acción tiene su reacción, y innegablemente esa reacción se le conoce como fruto, y podríamos llamar consecuencias. Y una consecuencia es el resultado de una cosa, una acción. Y el apóstol Pablo habla de una siembra y de una cosecha precisamente en esta carta. Primero analicemos qué quiere decir la palabra sembrar. Según el diccionario, es la acción de esparcir o derramar en el suelo o tierra semilla con el propósito de que aquella semilla germine y dé buen fruto, o dé fruto, el fruto que se espera. Esa es la definición de la palabra sembrar, la acción de esparcir o derramar en el suelo o tierra semilla con el propósito de que aquella semilla germine y dé fruto. Y la palabra cosechar es la relación del fruto de la semilla sembrada. O sea, esa es la cosecha, lo que se recibe. Ahora, a fin de que haya una cosecha, primeramente se necesita sembrar. Y para sembrar se necesita semilla, ¿cierto? Pues ¿cómo voy a poder sembrar algo si no tengo la semilla? Entonces es importante la semilla, pero todo va a depender la clase o calidad de semilla que se siembre, porque de ahí va a depender la clase de fruto o cosecha que querramos recibir. Nunca se me va a olvidar, yo tuve la experiencia de ser criado por mis abuelos, y mi abuelo era un hombre, era ganadero, pero también era agricultor, y me llamaba la atención allá en mi corta edad. Él inclusive llegaba al grado de ahí en lo que era todo el patio de la casa, y llenaba en la cosecha, lo que era la cosecha, porque él tenía grandes terrenos allá donde sembraba
sorgo, maíz y muchas otras cosas más. Entonces, pero en lo que se refiere a maíz, yo recuerdo en la cosecha que llenaba todo lo que era el patio, y muchos de los que están aquí saben de lo que estoy hablando. Entonces, pero tremendo patio lleno de mazorcas de maíz, ¿verdad? Pero entre todas esas, y tenía sus bodegas y sus galeras, pero el asunto es de que lo que me llamaba la atención, que él exclusivamente seleccionaba ciertas mazorcas. Y yo le preguntaba y le decía, oye, abuelito, ¿para qué este maíz acá de este lado? Y él decía, mi hijo, es que aquí estoy apartando la semilla que va a ser sembrada para el siguiente año. No sé cuántos pueden decir amén. Amén. Y cualquiera pudiera decir, bueno, pues cualquier mazorca que la desgrane y ahí ya tiene su semilla y listo. Yo sé que nace ciertamente van a hacer lo que se siembra, ¿verdad? Pero al seleccionar la semilla, ¿qué está haciendo? Está diciendo, es que esta mazorca me gusta su tamaño, su grandor, me gusta su textura, qué sé yo, el asunto, pero había algo que él las identificaba y él decía, estas son exclusivamente para usarlas para semilla. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Y por qué lo hacía? Porque quería tener en la próxima siembra una buena cosecha, de manera que seleccionaba la semilla. Pero eso no era todo, también seleccionaba el terreno donde se iba a sembrar la semilla. Entonces es importante tanto la semilla como el terreno. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? O sea, porque imagínense, apartar buena semilla para tener un terreno todo feo por ahí, ¿verdad? No va a obtener los resultados que se quieren tener. Entonces los dos deben ir de la mano, tanto la semilla como el terreno. Entonces el Señor Jesús hace mención, y precisamente en Mateo capítulo 13 verso 1 él hace la mención y habla acerca de una parábola de 4 clases de terreno donde cae la semilla, ¿verdad? Y 4 clases de resultado. ¿Cuántos han leído esa parábola? Amén. Dice que salió el sembrador a sembrar. Entonces dice que una semilla cayó junto al camino, y el resultado fue que las aves se la comen. La que cayó en pedregales, otra cayó en pedregales, y dice no había mucha tierra y se secó, y por falta de tener tierra, pues terminó secándose. La que cayó entre espinos brotó, pero se ahogó. Y claro, da el resultado de cada uno de esas, o sea, más bien ya la explicación de la parábola, el por qué, y todo se enfoca en la semilla, que es la palabra de Dios. ¿Está aquí, hermano? Pero al final dice que hay una semilla que cae en un terreno, o sea, bueno. Habla de que cae en un terreno bueno, y aquella semilla es bien recibida. ¿Y cuál es el resultado? Produce fruto al 70, 30, al 100 por uno. Y no con eso estoy diciendo que el Señor se está refiriendo a que el sembrador va a ponerse a sembrar despiadadamente, aunque diga, bueno, que ahí lo voy a tirar en las piedras y todo eso, y a ver qué sale. No. A eso no se está refiriendo precisamente. Ese no es el concepto, ese no es el contexto de esta parábola. O sea, más bien con esta parábola el Señor les quiso decir a sus discípulos que muchos no le iban a recibir por no tener un corazón dispuesto, por no tener un corazón preparado. De manera que es importante, no sé de qué manera viniste hoy en este día. Yo quiero pensar que cada uno de nosotros venimos con un corazón dispuesto, preparado, porque entonces va a haber resultados. Quiero pensar que esa es la manera que nosotros hicimos los preparativos para salir de nuestra casa, pero antes de salir es porque ya había ya veníamos predispuestos para venir y no solamente recibir, sino también dar.
darle las gracias a Dios y decirle: Señor, aquí estamos en este día. Nos gozamos porque no somos mejores que los demás, ni pretendemos serlo, pero tuviste misericordia de nosotros que estamos en este día con vida. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello? ¡Aleluya! ¿Sí? Ahora, entonces todo va a depender. Ciertamente la semilla está siendo sembrada en este momento, porque el sembrador está tirando la semilla. Entonces va a depender con qué clase de terreno veniste, porque la semilla, sin duda alguna, no me cabe la menor duda que la semilla es buena, que su palabra es pura y es eficaz. Amén, hermanos. Entonces aquí no es un asunto de la manera en que el sembrador el sembrador puede tener sus técnicas para tirar la semilla, pero ahí el asunto lo más importante es el terreno donde va a caer la semilla. Entonces, tanto lo uno como lo otro. Entonces, la semilla segura es la palabra de Dios. Y le digo, regresando un poquito a mi abuelo, él se preocupaba mucho por la cosecha, al grado que ya no me tocó verlo, bueno, sí, un par de ocasiones ya todavía allá arar con una yunta de bueyes. Pero ya después vinieron los tractores. Y recuerdo, hermanos, yo en mi adolescencia, que él en esos tractores primero traía su arado, iba abriendo el surco así, y ahí veníamos todo el montón de adolescentes ahí aventando la semilla en el puro surco. Yo no sé cuántos llegaron a hacer eso, hermanos. Entonces, algo bien especial, algo bien bonito. Después se hizo de unas sembradoras, unos botes en cada 3 botes. Y entonces era tanto su afán porque no se fuera a perder tan siquiera un espacio sin dejar que cayera la semilla, al grado que puso al nieto ahí atrás a que si se le atoraba una rama, tú la sacas para que no se atore la sembradora. Después ahí tengamos un surco sin que haya cosecha. Y la señal aquí la traigo, ¿verdad? Me voló casi el dedo, la yema del dedo, por si aquellos que no me han visto mi dedito, ¿verdad? Y me acuerdo, ¿verdad? Digo, aquí está la señal, aquí traigo la prueba. Pensando que me iba a enviar a mi casa, ¿no? Se las averiguó ahí, me cerró y me tapó la sangre, y ya no dejó de sangrar. Ahora se me dijo otra vez: vamos, súbase. Y bueno, ya se de imaginar, ¿verdad? Como se puso mi madre. Pero bueno, esos eran los pensamientos de los señores de antes, ¿verdad? Pero a donde voy es esto: que a él le interesaba la cosecha, a costa de lo que fuera. ¿Cierto? Sí, a costa de lo que fuera. Dice, ve mirando que vaya cayendo y que no se detenga la sembradora, porque esa es la idea. Y sí, entonces en su mirada estaba en la cosecha. Entonces él se tomaba su tiempo para seleccionar la semilla, se tomaba su tiempo para preparar el terreno. Yo les he platicado en otras ocasiones que lo veía que se ponía unas tremendas piedras y las sacaba desde el medio terreno, y ahí va hasta la orilla. ¿Por qué motivo? Porque no quería que interfiriera cuando se sembraba lo que estaba sembrando. Entonces él quería tener totalmente limpio el terreno para que cayera la semilla y diera su fruto. Entonces había dedicación. Amén, hermanos. Amén. Ahora, aquí regresando a Gálatas capítulo 6, verso 7, dice, ¿qué dice? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también estará recibiendo, cosechando. Y lo más interesante
es que según la clase de semilla que sembremos, esa vamos a cosechar. Según Génesis 1, 11 y 12 dice que es más, vamos así rapidito a Génesis. Y a su nombre, hermanos. Génesis 1:11 dice: después dijo Dios, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces prácticamente lo que nos está diciendo aquí es de que toda semilla se va a reproducir según su género. Ahora, debido a que todo se reproduce según su género, quiere decir que el que siembra, por decir así, frijol, obviamente va a recibir ¿qué? Frijol. Que siembra maíz, va a recibir maíz. Que siembra otra cosa, la lenteja, va a recibir lenteja. O sea, todo se va a reproducir según su género. O sea, esa es la ley natural. De la misma manera. Ahora, ya yéndonos, regrésate a Gálatas capítulo 6, por favor. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también será. O sea, prácticamente el apóstol está diciendo, o sea, ¿para qué se engañan? Siempre lo que se va a sembrar se va a cosechar. Es la ley natural. Entonces dice en el verso 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea, no hay manera que podamos evitar la siembra, la cosecha. Es decir, que cada acción trae su reacción, que se le conoce como consecuencias. Entonces es importante como hijos de Dios que analicemos. Recordemos que todo se reproduce según su género. Según su género. O sea, ahora, si este principio lo aplicamos a nuestra vida personal, yo sé que todos tuvimos un encuentro con el Señor. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Pero es algo que una pregunta que siempre no falta en aquel candidato al bautismo. Le digo: ¿has experimentado de nuevo nacimiento? Esa es la pregunta principal. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Has experimentado el cambio de Dios en tu vida? Porque de otra manera le digo, solamente se va a estar realizando algo sin que haya habido una acción en el corazón de aquella persona. ¿Me explico, hermano? Solamente porque se le dijo que lo hiciera, pero la realidad es de que no lo está haciendo porque Dios está obrando en su corazón. Entonces, por ello la importancia de que haya un nuevo nacimiento en nuestras vidas, pero aquello sucede y surge de un momento a otro. Cuando venimos y nos rendimos a Cristo, aquí el asunto es mantenernos. ¿Está aquí, hermano? Amén. Sí, o sea, nacimos de nuevo, fuimos llenos del Espíritu Santo, pero aquí la cuestión es
mantenernos. Y meditaba yo y yo decía, ¿por qué batallamos demasiado? ¿Por qué? En una ocasión el Señor le dijo a los judíos, y eran unos que se supone que habían creído en Él. Y vamos allí al libro de Juan capítulo 8, verso 31. Y le digo esto porque es importante que analicemos, y la realidad es de que siempre he hablado yo que es importante nuestra conducta, y como que es el área donde batallamos todos, ¿verdad que sí? Todos batallamos en esa área, en nuestra conducta, y creemos que Dios va a pasar por alto eso. Pues déjeme lo desilusiono. No hay tal cosa. Porque si fuimos llamados a hacer luz, es que tenemos que alumbrar en medio de las tinieblas. Y esto lo digo por aquellos que quizás quiera Dios que no haya alguno de ellos, y si hay, pues estás en el lugar correcto para venir a arrepentirte y hacer las cosas de la manera adecuada. De que alguien solamente haya abrazado una religión más, y que diga, bueno, ¿y qué de cambio de vida? No, pues es que tengo religión y sigo viviendo como me dé la gana. No, es que si decimos que somos hijos de Dios, es que tenemos que hacer las obras de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y van a pasar los años y años y sí, vamos a estar en una iglesia pero qué triste que al final vayamos a ser reprobados. ¿Por qué? Por una aberración personal y de hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas y no como la palabra de Dios lo indica. Porque a santidad fuimos llamados, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, aquí capítulo 8, verso 31, verso 30 dice, hablándole estas cosas, muchos creyeron en Él. De los que Él estaba, tenía ahí una grande concurrencia, como siempre, hablándoles de la palabra. Entonces llega al versículo 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en la iglesia X, si permaneciereis. Y yo sé que creo en las experiencias, iglesia de Cristo. ¿Cuántos creen en las experiencias dadas por Dios, hermano? El Espíritu de Dios llega y toca a una persona, la hace danzar, la hace brincar, le da de sus dones sobre aquella vida. ¡Gloria a Dios! Pero aquí dice el Señor a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué nos hace ser discípulos de Cristo? O sea, creer en el Señor y permanecer en su palabra, en sus enseñanzas. Aquí no es un asunto, y te digo, yo creo en las experiencias, iglesia de Cristo, creo en gloria a Dios. Y si no has tenido una experiencia, te invito a que vengas y busques la presencia de Dios y que sientas lo que el Señor da para su iglesia. Pero tampoco
podemos estar solamente apoyándonos de decir, pues es que me sentí bonito hoy en este día, ¿y qué de los demás días? Pues entonces mantente viviendo experiencia tras experiencia de lunes a domingo, para que podamos vivir una vida fructífera en continuo crecimiento. Pero aquí hay una enseñanza especial, iglesia. Entonces, el Señor se estaba dirigiendo a un grupo de judíos que sin duda alguna manifestaron que habían creído en Él. Pero Él les dice, si vosotros, o sea, permanecen en lo que acaban de confesar, o sea, permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces ahí empieza a tener una especie de diálogo con aquellos que aparentemente habían creído. Entonces le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos fueron libres en Jesús? Dale palmas al Señor, aleluya. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, dice aquí en el verso 37, léalo en voz alta por favor juntamente conmigo: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis. ¿Por qué motivo? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces ahí hay algo interesante, ¿verdad? Algo importante. O sea, cuando la palabra de Dios no haya cabida en el corazón de una persona, ¿qué es lo que lo controla? La carne. ¿Por qué querían matarlo? Porque su palabra no le dieron cavidad en ellos. Así de sencillo. Entonces aquí lo importante, o sea, de lo que es en sí la palabra. El Señor en otra escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es más, vaya conmigo allá a Lucas capítulo 6, verso 45. Verso 43, vamos a leer el verso 43, dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimia. ¿Qué está diciendo? O sea, se va a cosechar lo que es según su género. Dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Prácticamente está diciendo, los espinos no van a producir higos. Es contra naturaleza. ¿Ni qué? Ni las zarzas van a producir uvas, sino que cada cosa, según su género, va a producir. Amén, hermanos. Amén. A todo esto, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Entonces, como hijos de Dios, ya nuestra naturaleza fue cambiada. Entonces, tenemos que dar frutos según la naturaleza que está en nosotros. La naturaleza que ha sido cambiada. Entonces, ¿qué fruto es el
que tiene que dar un hijo de Dios? Ayúdame, iglesia. Hay muchos que los enumeran. Y amor, dominio propio. O sea, vamos a dar según el género. Entonces, si no estamos produciendo el fruto indicado, entonces analiza cómo recibiste la semilla o si la recibiste. Yo creo que la recibiste. Pero lo que pasa, que el apóstol Pablo en otra de sus cartas dice: sed llenos del Espíritu. Y cuando habla de ser llenos, es algo que usted y yo tenemos que buscar. ¿Está aquí, hermano? Amén. Sí, hoy el Señor lo bendijo, lo va a bendecir, pero ¿será que con esto va a tener para no volverse a acordar del Señor en toda la semana? Ahora con esta actividad este proyecto que se está realizando ahí, les confieso, sí, o sea, están atendiendo uno responsabilidad de familia, responsabilidad de iglesia, responsabilidad como hijo de Dios, responsabilidad de tantas cosas, responsabilidad espiritual, pero todo aquello se juntó y llegó un momento que yo había un par de días que me sentía, Dios mío, ando seco. Yo no sé cuántos se han sentido ustedes así, hermano. ¿Qué dice Dios mío? Me acosté casi a veces, si se descuida casi así como llegué, me tendí a la cama y otro día, y vamos, a lo que sí, y llega un momento y dice, Dios mío, y cuando menos se acuerda, ya se fue todo el día, y dice, y me siento seco, ¿no? ¿Se han sentido así, de verdad, hermano? ¿Y qué hemos hecho al respecto? Ojalá y hayamos hecho algo al respecto, porque si no hacemos nada al respecto, ¿qué vamos a evidenciar? Carne. ¿Por qué? Porque no nos estamos llenando del Espíritu, de la palabra. Sí, soy hijo de Dios y eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y le digo, podemos justificarnos de mil maneras, pero hermano, ¿cómo voy a dejar? No, nadie te está pidiendo que dejes de hacer lo que tus responsabilidades, lo que haces en tu vida diaria. Pero tenemos que ser diligentes en la palabra, en nuestro corazón. Y yo lo he estado experimentando, hermano. Le digo, yo sé que muchos lo han hecho, no hay necesidad de esto, pero yo no sé cuántos han experimentado algo especial de que se han propuesto decir, ay, tengo que aprenderme este versículo, esta palabra. Pero en el momento, imagínate, hermano, que estés en un momento de necesidad, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Y en qué momento se puede aplicar esa palabra? ¿Estar preocupado? En el momento de la necesidad, en el momento de la preocupación, en el momento de la prueba. ¿Está aquí, hermano? Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, imagínese, hermano, la palabra en su mente y en su corazón en el momento adecuado viene a ser como una oasis. Yo no sé cuántos han experimentado eso, hermano. Entonces, es importante, iglesia de Cristo. Es importante que analicemos la semilla que está entrando a nuestro corazón, que es el terreno, para que entonces haya un fruto. Vean lo que dice aquí, verso 44: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, y el hombre malo del mal tesoro su corazón saca lo malo.
Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, en pocas palabras está diciendo, de lo que tú te llenas es lo que va a evidenciar en tus hechos y en tus palabras. Así de sencillo. Regresándonos a Gálatas. Así de sencillo. Si tú ves que te diriges mucho hacia estar hablando mal de alguien, te estás llenando mucho de algo que no es de Dios. ¿Cuántos creen así? Esa es la realidad. Si batallas con el enojo continuo, indaga dónde está el problema. Porque el problema no es la semilla, el problema es el terreno que recibe la semilla. Entonces, puede ser que la semilla esté cayendo en un corazón duro. ¿Y qué pasa? Viene el diablo y la arrebata. Y no da fruto. Se hace improductiva. Y puedes escuchar mensajes tremendos que conmueven, pero por el momento te emocionas y gloria a Dios, aleluya, y wow, y ahora sí, pero sales y más tardas en salir cuando ya la palabra fue quitada. Les digo, y el problema no es en sí ni la semilla ni el terreno. Si el terreno no está preparado, no va a ser bienvenida la semilla y no va a producir fruto. ¿Está aquí, hermano? ¿Qué dice ahí en el capítulo 6 del libro de Gálatas? Capítulo 6, verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, aquí vamos a irnos ya para finalizar, hermano. ¿Qué es lo que está sembrando? ¿Qué es lo que estamos sembrando? Porque si no nos hemos dado el tiempo para preparar el corazón, o sea, la parábola que leímos, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, por eso el apóstol Pablo constantemente nos está diciendo, en cuanto a tu pasada manera de vivir, despójate, despojados del viejo hombre, y vestidos del nuevo, conforme según Cristo. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, de andar en el Espíritu para no satisfacer la carne. Entonces aquí dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos a ponerlo así en este, o sea, ¿qué es lo que entra a tu mente y a tu corazón constantemente? Porque de ahí va a haber una cosecha, de ahí va a producirse un fruto. ¿Qué es lo que entra? ¿Qué es lo que entra? El que siembra para la carne, yo no sé si alguien traiga otra versión diferente, alguien que me lo lea en voz alta. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza de exclusión y muerte. Yeah. O sea, es importante, Iglesia de Cristo,
Es importante que pongamos seriedad en esto. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Analicémonos personalmente. Si alguien está batallando con raíces de amargura, analiza bien qué es lo que está entrando a tu mente y a tu corazón. Y es bueno que seamos confrontados de esta manera, iglesia. Es bueno. Es bueno, porque si no, le digo, qué triste sería que al final del camino seamos desechados. Entonces, meditemos. ¿Qué es lo que, en qué me estoy enfocando? ¿En qué? O sea, si estoy enfocándome en la avaricia, pues voy a dar fruto de ¿qué? Avaricioso. ¿Qué semilla? O sea, entonces es importante seleccionar la semilla. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Para entonces producir. ¿Está aquí, hermano? Amén. O sea, es bueno que lo meditemos. ¿Quieres recibir varones que estamos aquí? ¿Quieres ser comprendido por tu esposa? Ninguno. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Gócese. Ya me acostumbré a que me dé machetazos, ¿verdad? Está bien. Amor apache. ¿Qué es lo que estás sembrando en tu esposa? ¿Qué semilla estás tirándole a su esposa, a tu esposa? Porque lo que siembras va a venir de regreso. Hay una cosecha. Pero el asunto es que muchas veces queremos nada más cosechar. No, aquí no trabaja así, aquí trabaja, doy y me dan. Amén, hermanos. Amén. No es esperar nada más, dame, no, es doy y recibo. ¿Qué estás sembrando en tu esposo, hermana? Es que no, independientemente de lo que sea, es que si no me trata bien, es que si viera cómo me habla, entonces póntele a tú por tú, a ver cómo van a finalizar. Y esa es la parte y sigues teniendo problemas al grado que llega el momento que se cansan y dicen hasta aquí. ¿Y será esa la voluntad de Dios? No, pues empieza a practicar la ley de la siembra y vas a cosechar. ¿Me explico, hermano? Amén. Sí, ¿qué estás sembrando en tus hijos? ¿Qué estamos sembrando en nuestros hijos? ¿Te estás preocupando solamente en decirles tú vas a ser un vencedor en la vida y aquí y allá? Sí, va a llegarlo a ser. Pero ¿te estarás preocupando por la salvación de su alma? Sí, podemos dejarlos aquí bien acomodados y todo, y acomodados van a sufrir y se van a ir al infierno al final de cuentas. Pero ¿qué nos estamos preocupando por sembrar en ellos la palabra que quede implantada en sus corazones y decirles: mi hijo, nunca te apartes del Señor? No te apartes de la ley ni de día ni de noche, y todo lo que hagas va a prosperar. Vas a ser un hombre, una mujer próspera en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Dale palmas al Señor. Con esto finalizo, hermanos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, si no desmayamos.
Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? ¿Sabes qué? Haz bien, aunque no recibas de regreso el bien. Sigue haciendo el bien, porque a su tiempo segaremos. Pero hermano, no, si tú haces el bien, a eso fuimos llamados a hacer el bien. Está aquí, iglesia. Amén. Para vivir una vida mejor en Cristo Jesús. Entonces, saliendo de aquí, hermano, digámosle: Señor, ayúdame a hacer el bien. ¿Qué mueve el hacer el bien, hermano? A alguien que me ayude, por favor. ¿Ah? ¿Qué mueve el hacer el bien? No es nada más decir: pues le di $1 al que estaba pidiendo ahí en la esquina y ¡qué bien me siento! ¿Será eso nada más? También tienes que seleccionar a quién le vas a dar, ¿verdad? Pedirle la guianza al Señor. Pero ¿será eso que quisiera hacer el bien? No, hacer el bien es el trato con mi prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, los hermanos en Cristo en la iglesia. Ese es hacer el bien. Comencemos a practicar esto, iglesia de Cristo. Vas a ver que vamos a vivir en paz. Vamos a vivir en paz, hermano. Que nos empecemos a ver todos como una familia. Y en una familia hay altas y bajas, hay de tanta cosa. ¿Cuántos lo creen así? Mas sin embargo, nos seguimos amando. Sí, comprendemos, decimos: así le gusta hacer a mí, está bien, así vete, pero ¿para qué me voy a amargar la vida? Hagamos el bien. Dice ahí: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Ponte de pie, hermano.